Un año más, la Flight Sim Weekend se ha celebrado en el aeródromo de Lelystad, situado a algo menos de una hora en coche al este de Ámsterdam. Por segundo año consecutivo, Wind Control ha acudido a la cita con la intención de ser uno de los stands más grandes y espectaculares de la Expo. Así que durante los días anteriores al fin de semana, comenzamos a organizar todo el material que Wind Control había traído desde China. En un lado de la sala montamos una enorme mesa donde expusimos todos los productos disponibles y próximos lanzamientos para que el público pudiera manipularlos con total libertad. Además, gracias a la gran sala de exhibición con la que contábamos este año, pudimos montar hasta 5 simuladores de vuelo, 3 dedicados a DCS y 2 a Microsoft Flight Simulator 2024 con el A320 de Phoenix Simulations. Durante la mañana del sábado, mi buen amigo Mio Chang fue el encargado de presentar al público todas las novedades en el salón de actos del museo. Como de costumbre, vamos a dividir la presentación en 3 grandes temas: aviación comercial, aviación militar y Cibertaurus. En el campo de la aviación comercial, Wind Control dejó a todo el mundo con la boca abierta al desvelar que próximamente tendremos un overhead panel del Airbus 320 totalmente funcional y a escala 1:1 por tan solo $350. Esto es una locura porque los interruptores, las pastillas y la disposición de los sistemas están donde deben de estar. Y por lo tanto, si un piloto real se sienta bajo este panel, su memoria muscular funcionará a la perfección. Además, anunciaron que entre abril y agosto se pondrán a la venta los 4 paneles que faltan por salir, que son el TICAS, el RMP, el ACP y el Nose Wheel Steering. Todos ellos los montamos en los simuladores de A320 para que el público los utilizase, y os prometo que lo que más me gustó fue el mando de control de la rueda de morro, porque además de ser de metal, el tacto y las sensaciones que transmite son clavadas al de verdad, tanto en fuerza como en inercias. Es realmente impresionante. Para montar todos los elementos del pedestal en una mesa de escritorio, Wind Control ha diseñado un sistema de piezas que estará disponible en mayo por $30. También regresa el side stick de Airbus reforjado en metal, al que además le han añadido un motor de vibración y que será compatible con las bases Orion 2 y Cibertaurus. Se venderá a finales de año por un precio de $70. Además, me comentaron que su intención es terminar de lanzar los productos de Airbus este año y en 2027 meterse de lleno con los paneles de Boeing. En aviación militar presentaron el Fighter Throttle de la gama de entrada Ursa Minor. Este mando de gases está construido en plástico de buena calidad y su mecanismo interno y la base sobre la que se asienta son de metal. Tiene una enorme variedad de botones, incluye iluminación RGB y ajuste independiente de fricción por $155. Se presentó en 2 versiones, básica y completa, que se venderán a partir de mayo de este año. La completa, que aún no tiene precio definido, incluirá un panel adicional con varios interruptores, ejes y un compensador cargado con muelle que va fenomenal para los aviones de la Segunda Guerra Mundial. Este mando de gases es el complemento perfecto para el Fighter Joystick, también de la gama Ursa Minor. Entre los dos conforman un JOTAS que supera a todo lo que hay en el mercado tanto en calidad como en precisión por menos de €250. Wind Control suele tener en cuenta las críticas y sugerencias que le hace la comunidad a la hora de mejorar sus productos, y fruto de ello es la nueva versión de la empuñadura del throttle del F-16, a la que han añadido un motor de vibración y han sustituido el rotatorio del Manual Range para hacerlo más parecido al mando original, algo que mejora sustancialmente su manipulación con el dedo índice y que era una de mis principales quejas de un mando que por otro lado es fabuloso. Estará disponible en abril y tendrá un precio de $245. Otro producto que ha recibido mejoras es la UFC del F-18. Los botones de silicona se han actualizado por teclas de plástico que ahora tienen un clic audible muy satisfactorio. El resto del panel se mantiene igual que la primera versión y estará disponible en mayo por $195. Estos 2 productos actualizados sustituyen por completo a sus primeras versiones, por lo que no habrá confusión a la hora de comprarlos. Y ahora pasamos a la joya de la corona, la gama Cibertaurus. Pero antes de enseñaros los hierros, quiero que entendáis por qué estos productos son diferentes a nivel físico. Hay algo que suele generar mucha confusión, y son las unidades de fuerza. En las especificaciones veréis que en los joysticks hablamos de Newton metro y en los pedales de newtons. ¿Por qué esta diferencia? Pues es física pura. En los pedales medimos newtons porque es una fuerza lineal, es la presión bruta que ejercemos con nuestra pierna al empujar. En un joystick hablamos de Newton metro porque es un torque, una fuerza de giro sobre un eje. Y aquí viene el dato clave para los que usamos extensiones. Como sabéis, el Mirage F1 real y otros aviones convencionales demandan en ciertas maniobras hasta 20 kilos de fuerza en la palanca. Aquí es donde la física nos juega una mala pasada. La extensión nos roba fuerza. Estamos dividiendo el torque del motor por la longitud de la palanca.
Para los que queréis ver las tripas de la física, la fórmula es sencilla. Fuerza es igual a torque dividido por distancia. Si tomamos una empuñadura estándar con una extensión de 20 centímetros, nuestra mano está a unos 0,3 metros del eje. Con una base de 10 Nm, el cálculo nos da 33 newtons. Como 10 newtons equivalen aproximadamente a 1 kilo, la sensación en nuestra mano es de 3,3 kilos. Pero si metemos los 64 Nm de la Cybertaurus en la misma ecuación, nos vamos a 213 newtons, es decir, más de 21 kilos de fuerza real. Por fin tendremos el par necesario para que el Mirage F1 y otros aviones convencionales no se sientan como un juguete, sino como máquinas de más de 10 toneladas. Pero de nada sirve tener 64 Nm de fuerza si esa fuerza es sucia. Aquí es donde entra el concepto de las fuerzas parasitarias. Imaginad que queremos mover el joystick solo 1 milímetro. En un sistema perfecto solo sentiremos la resistencia que el simulador quiere que sintamos. Sin embargo, en la mayoría de las bases con force feedback, el propio rozamiento interno, los engranajes o motores mal alineados generan pequeñas resistencias no deseadas. Wind Control ha solucionado esto con su disposición de motores verticales en paralelo. Al no tener motores tirando de forma simétrica desde atrás, la entrega de potencia es directa y limpia. Si el simulador no envía fuerza, la palanca ofrece resistencia cero. Pero, ¿de qué sirve toda esta fuerza si el mecanismo tiene juego o el eje se dobla bajo presión? Aquí es donde entra el sistema Four-Way Load Balance. En un joystick convencional o en bases force feedback de diseño antiguo, el eje suele apoyarse en uno o dos puntos. Al aplicar mucha fuerza, especialmente con una extensión larga que hace de palanca, el eje sufre. Eso genera fricciones asimétricas y, lo que es peor, esa pequeña holgura en el centro que nos quita toda la precisión. Wind Control ha solucionado esto utilizando 4 puntos de apoyo equilibrados para el mecanismo central. Imaginad el eje del joystick suspendido y rodeado por 4 guías que reparten la carga de forma idéntica. Movamos la palanca en la dirección que sea. Esto significa que, aunque estemos tirando con esos 21 kilos de los que hablábamos antes, el movimiento siempre es suave y el centro es sólido. Es la diferencia entre intentar mover una mesa pesada empujándola desde una esquina o tener a 4 personas empujando perfectamente sincronizadas desde cada lado. Con el sistema de carga equilibrada de la Cybertaurus, el mecanismo es tan estable que permite que el force feedback se sienta nítido sin las vibraciones extrañas de un amasijo de engranajes. Una vez entendida la teoría, vamos a ver cómo se traduce esto en los productos finales. La gama Cybertaurus se divide en 3 líneas: bases, pedales y yoke. Todos ellos comparten la tecnología de control electrónico de carga inspirada en los sistemas de carga activa de los simuladores profesionales y los aviones reales fly-by-wire. Desde aquella primera idea de lanzar 8 bases diferentes, Wind Control ha hecho algo muy inteligente: simplificar. Han acotado la gama a solo 3 opciones para que no nos volvamos locos eligiendo, y las han dividido en 2 filosofías muy claras: Electronic Belt y Electronic Drive. Por un lado tenemos la serie EB, Electronic Belt, que utiliza un sistema de correas para multiplicar la fuerza. Son excelentes para simular grandes resistencias y fuerzas pesadas. Aquí la puerta de entrada es la EB23, con 23 Nm de torque y picos de hasta 30 por $415. Esta base ya ofrece más resistencia que cualquier joystick de gama alta que podamos comprar hoy. Pero si buscamos la bestia absoluta, la EB64 es la respuesta. Por $700 entrega 64 Nm constantes y picos de hasta 80. Es una fuerza tan masiva que es la única capaz de replicar con total fidelidad la dureza de un caza convencional cuando le metemos una extensión larga, como hemos visto antes. Y para los puristas del tacto, han presentado la ED16. Es su apuesta por el Direct Drive. Aunque solo desarrolle 16 Nm, la gracia es que no hay correas de por medio. La conexión entre el motor de la base y nuestra mano es total. Son ideales para simular aviones con controles fly-by-wire como un F-16, un F-35 o un Eurofighter. En estos cazas no necesitamos 20 kilos de fuerza, necesitamos información. Los 16 Nm son más que suficientes para un stick de recorrido corto, donde lo que importa es sentir cada microvibración del sistema de control de vuelo. Pero hay una función que compartirán todas las bases y que sinceramente me dejó fascinado: la sincronización de doble mando. Imaginad que estáis volando un módulo de instrucción o un helicóptero en cabina compartida. Hasta ahora, si nuestro compañero movía el joystick, nosotros solo veíamos el movimiento en la pantalla, pero nuestra palanca se quedaba quieta. Con Cybertaurus, Wind Control nos ha traído a casa la tecnología de los simuladores profesionales mediante una interconexión electrónica en tiempo real. Esto significa que si tu instructor hace una corrección desde la otra punta del mundo, tú vas a sentir ese movimiento físicamente en tu mano. Es ese enlace que tenemos en los aviones reales, donde los mandos están conectados pero llevado al entorno doméstico. Para la instrucción online o para volar en equipo, esto cambia las reglas del juego por completo. Ya no es solo software, es una conexión física real entre dos pilotos.
En cuanto a los pedales, la palabra que mejor los define es potencia bruta, pero lo bueno es que han cogido los dos modelos que presentaron el año pasado y los han subido de potencia manteniendo los precios. Así, el modelo de 140 Newton pasa a tener 195, que son unos 20 kilos de presión por $500, y el modelo superior pasa de 400 Newton a 590. Estamos hablando de casi 60 kilos de resistencia por $800. Estarán disponibles en terminación de combate o aviación comercial. Lo mejor es que este force feedback no es solo dureza para hacer deporte, ya que simula la compensación del timón y el feedback aerodinámico. Si el avión ratea o entra en pérdida, lo vamos a sentir en las piernas antes de verlo en los instrumentos. Si las bases de joystick os han parecido potentes, lo del Cyber Taurus Yoke es sinceramente de otro planeta. Tuve la oportunidad de probarlo a fondo en la feria y os aseguro que es una absoluta locura. Para que veáis el nivel de compromiso con el realismo, Wing Control ha logrado una colaboración directa con PMDG. De hecho, su stand estaba pegado al nuestro y allí mismo podíamos probar el Yoke volando el módulo del 737-800 en Flight Simulator 2024. La integración es total, notas el peso del avión y sobre todo las inercias de una forma que yo no había experimentado jamás en un simulador doméstico. Estando allí me encontré con un buen amigo que es piloto de Boeing 787 en Air Europa y que ha volado 737 durante muchísimos años. Se sentó, lo probó a conciencia y me confirmó lo que yo ya sospechaba. Las sensaciones son totalmente reales. Me destacó especialmente el eje de alabeo porque la forma en la que transmite la resistencia y la recuperación es clavada al avión de verdad. Aquí estamos hablando de cifras de fuerza profesionales, 575 newtons en cabeceo y 60 Nm de torque en alabeo. Para que os hagáis una idea, 575 newtons equivale a tener que tirar de la columna con una resistencia de casi 60 kilos. Es una fuerza tan enorme que si no tienes un cockpit bien anclado, vas a mover la mesa antes que el avión. Físicamente, el volante es a escala 1:1, 35 centímetros, y tiene un recorrido de 30 centímetros en un eje curvo que imita perfectamente el movimiento de las columnas de control de Boeing. Pero lo mejor es que aunque este modelo tope de gama es para los más entusiastas, Wing Control está trabajando en una versión más asequible entre 400 y $500 que mantendrá más de 200 newtons de fuerza. Una opción increíble para quien quiera dar el salto al realismo sin comprometer todo el presupuesto. El hardware que hemos visto y probado en la feria es impresionante a nivel mecánico, pero como es lógico en un lanzamiento de esta magnitud, el software SIMA Pro 2 está ahora mismo en su fase de optimización y pulido. Durante los días de la Expo pude trastear con el nuevo sistema y la verdad es que se ve muy avanzado y con un potencial tremendo. La interfaz es intuitiva y las opciones de personalización son enormes. Wing Control tiene a todo su equipo de ingeniería volcado en estos retoques finales para que cuando el hardware llegue a nuestras casas, la experiencia sea redonda desde el primer minuto. Algo muy positivo que surgió durante la feria fue la oportunidad de charlar con los responsables de Wing Control y de Eagle Dynamics. La idea es sencilla. Como español, quiero que los aviones de AERG se sientan lo mejor posible con esta nueva tecnología. Siempre he dicho que sus módulos tienen uno de los mejores force feedback de DCS y por eso hemos abierto un canal de comunicación directa entre los tres equipos para colaborar conjuntamente y asegurar que los modelos de vuelo del C-101, el Mirage F1 y el próximo F-104 estén perfectamente representados en los perfiles de la Cyber Taurus. En definitiva, esta Fly Sim Weekend nos ha enseñado que el listón del realismo sigue subiendo. Desde la sencillez y el buen hacer de la gama Ursa Minor hasta la apuesta masiva de la Cyber Taurus, el futuro de la simulación doméstica pinta muy bien. Por mi parte, nada más. Espero que os haya gustado el vídeo, un abrazo a todos y hasta la próxima.